Buenas tardes con todos y todas las personas que nos sintonizan y que están en este momento viendo nuestra transmisión en Facebook Live, en este nuestro primer webinar en este mes de septiembre, mes de la Biblia, y el primer webinar organizado por la Oficina Nacional de Educación Católica, titulado El mensaje de la Sagrada Escritura para tiempos de pandemia. Agradecemos a todos los que se están conectando en este momento a nuestra señal en vivo. Les invitamos a compartir la señal con otras personas a través de los medios, porque esta tarde queremos compartir con ustedes, queremos dar a conocer, además de la temática, todo lo que es importante respecto a la Sagrada Escritura y además de algunas noticias importantes de interés para todos los que nos están siguiendo. Asimismo, agradecemos a todas las personas que hacen posible este espacio, comenzando por Monseñor Roberto Prevost, que es el presidente de la Comisión para la Educación, Cultura y Bienes Culturales de la Conferencia Episcopal Peruana, a Padre Rubén Risco Torres, secretario ejecutivo de la comisión, a la señora licenciada Rosario Urbiola López de Ugaz, directora de la Oficina Nacional de Educación Católica, y un saludo a nombre de todo el equipo de la ONDEC, y entonces les damos la bienvenida a este espacio. Estamos seguros que será de mucho provecho para todos nosotros y sobre todo será un espacio al que les invitamos a seguirnos y a compartir sus sugerencias y sus preguntas. Estamos entonces dando inicio a este primer webinar, el mensaje de la Sagrada Escritura para tiempos de pandemia. Y para iluminarnos el día de hoy con las ponencias, tenemos con nosotros como invitado especial al hermano Hugo Cáceres Guinet, religioso educador de la Congregación de Hermanos Cristianos. Él es bachiller en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana. Es el primer peruano en alcanzar un magíster en Sagrada Escritura en el Instituto Bíblico de Roma y Jerusalén, y ha sido profesor principal del Instituto Teológico Juan 23, además de ser un conocido amigo, hermano, y que sobre todo nos ha iluminado en diferentes espacios de reflexión bíblica. Lo recibimos a él, se estará conectando también con nosotros hermano Hugo, que también es un día especial además para su comunidad, porque es un aniversario más, el aniversario 25 de la Asociación de Laicos, que ellos justamente patrocinan, la Asociación Edmundo Raiz, que ellos justamente los hermanos cristianos patrocinan. Le damos la bienvenida al hermano Hugo, que está acá con nosotros, con toda la disponibilidad y la amabilidad. También tenemos con nosotros a la hermana Mila Díaz Solano, dominica del Sagrado Corazón de Springfield. Ella es hermana nuestra, está en este momento haciendo un servicio como miembro del Consejo General de la Congregación de Dominicas del Sagrado Corazón de Springfield en Illinois, Estados Unidos. Se está conectando con nosotros desde allá. Ella además es magíster en teología, licenciada en Sagradas Escrituras, y en este momento es candidata al doctorado en Ciencias Bíblicas para la Escuela Bíblica de Jerusalén. Una persona también especializada, amiga y hermana nuestra, que también nos está acompañando esta tarde y que comentará la conferencia dada por el hermano Hugo. A ambos les agradecemos a nombre de la oficina y sobre todo los consideramos a ustedes hermanos nuestros, agradeciéndoles la máxima disponibilidad. Y sin más, dejamos al hermano Hugo para que haga el inicio de nuestra conferencia del día de hoy. Gracias, hermano Hugo. Encantado, sí. Buenas noches y feliz mes de la Biblia. El mes de septiembre, la iglesia, las iglesias celebran el mes de la Biblia, que es algo que nos mantiene unidos. Así que empezamos, creo, con un tema de mucha actualidad. Primero, saludo a todos los educadores de la Oficina Nacional de Educación Católica, desde los directores de colegios hasta los maestros
que se encuentran en las zonas más alejadas de nuestro país. La tarea de la ONDEC es una cosa grandiosa, es un tejido muy fino de organización, así que para mí es un gusto estar con ustedes. Agradezco a la directora Rosario Urbiola, que tuvo la deferencia de invitarme, y al señor Juan Arévalo hemos estado contactando frecuentemente en las últimas semanas. Y también es un gusto que la hermana Mila Díaz esté aquí, porque como maestro da mucho orgullo cuando una alumna está, diríamos, también en el campo bíblico, y ella, como se dice, va a superar al maestro en muchos sentidos, ¿sí? Bueno, vamos al tema, ¿sí? Voy a decir algo muy breve al inicio y es lo más importante. Si ustedes están muy ocupados y necesitan hacer otra cosa, por favor, llévense ese punto, que es lo esencial, ¿sí? La Sagrada Escritura interpreta cualquier tipo de calamidad, hambruna, guerra o peste como un llamado a la corrección, una advertencia para revisar nuestra conducta y reorientar nuestro camino. El término específico para este ajuste o transformación, usado por los profetas y por el mismo Jesucristo, es metanoia, literalmente cambio de mentalidad. Es un término griego que quiere decir cambiar, ir más allá del modo de pensar actual. Habitualmente está traducido como conversión, concretamente darse vuelta para marchar en otra dirección. Entonces, si hay algo que hay que recordar es el mensaje de la Sagrada Escritura es que cualquier calamidad, cualquier tragedia es una invitación a un cambio. Entonces, realmente, por favor, recuerden esto y céntrense en lo más importante. Todo el resto del tiempo que voy a hablar, los 40 minutos, voy a hablar cosas que son auxiliares o son solo para reforzar este principio, ¿sí? En la mentalidad bíblica, las calamidades son percibidas también como castigo de Dios. Escarmientos, es lo que antes usábamos en educación, ese término ya ahora no lo usamos, no escarmentamos a nadie, pero se solía decir hay que escarmentar a algunos alumnos con algunos procedimientos educativos. De esa manera, Dios enseñaba al pueblo a corregir sus errores. Después de 20 siglos de tradición cristiana, ya no se hace hincapié en esta interpretación. Tan común y automática en los seres humanos. Es lo primero que viene a la mente de los seres humanos: a Dios me está castigando. Ya no creemos que Dios es un ser superior que anda en su actividad cotidiana repartiendo castigos y premios. El Dios de Jesucristo, en su amor por nosotros, nos ha otorgado la libertad humana para ser co-creadores del destino que nos conduzca hacia la plenitud de vida. Dios es un Dios de vida. En el Evangelio de Juan ya se había puesto en tela de juicio el razonamiento anterior en el relato de la curación del ciego de nacimiento. Cito Juan 9, sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Es decir, Jesús está corrigiendo un punto de vista, un estereotipo de pensamiento. Les está diciendo: olvídense de adjudicar a Dios los desarreglos de la vida.
más bien valoren cómo vamos a curar al ciego, ¿no? Es decir, la higiene, el conocimiento, la justicia social necesarias, la compasión puesta en acto, es decir, los medios con que contamos para ver con mayor claridad la actuación de Dios con colaboración humana. Seguidamente de esta afirmación, Jesús preparó un ungüento, es decir, recurrió a su conocimiento, experiencia humana y su poder espiritual para liberar al ciego, quien fue restituido al mundo social, liberado tanto de la ceguera como del estigma religioso que adjudicaba sus desgracias a los pecados propios o a los de sus padres. Por supuesto, esta afirmación, les pido, tómenla como dejando el espacio necesario a la libertad de Dios para actuar por medio de milagros, ¿sí? Pero en realidad ese tema ya es harina de otro costal. Es decir, en otro momento podríamos conversar mucho sobre la libertad de Dios para actuar en el mundo que conocemos, ¿sí? Pero el modo como Jesús actúa es justamente corregir la situación y quitar el estigma de que Dios castiga porque cometemos pecados y los castiga de un modo muy cruel, ¿no? Por ejemplo, una persona ciega, imagínense ustedes, ¿no? Bueno, eh, esta crisis de la imagen de Dios como castigador y dispensador de gracias, según los méritos, en realidad ya venía desde 5 siglos atrás puesta en entredicho. El autor del libro de Job ya había puesto en apuros teológicos aquella interpretación que hacía responsable a Dios de todas las desgracias humanas. Como ustedes recordarán, Job es un hombre justo y bueno, con abundantes bienes, quien de la noche a la mañana se encuentra en una desgracia absoluta, pobreza, enfermedad y desprecio de los conocidos. Pues bien, durante 42 capítulos, es un libro muy extenso, saturados de interpretaciones expuestas por 3 amigos de Job, explicándole que su desgracia ha venido sobre él como castigo de Dios. El paciente Job los refuta, diciéndole que no ha cometido nada malo que reproche su conciencia y que por lo tanto no se trata de una punición de Dios. Afirmo toda esta introducción porque mucha gente de fe, creyentes fervientes, están convencidos de que de aquel viejo modelo que se expresa en nuestro imaginario popular de modo flagrante cuando ocurre un terremoto y los peruanos balbuceamos la oración, aplaca tu ira, Señor. ¿Sí? Eso es lo que yo escuché en mi familia, ¿sí? Por lo tanto, el primer mensaje de la Biblia por la pandemia es transformar aquella imagen de Dios para dar paso al Dios de Jesucristo y de la visión cristiana del Padre compasivo, y al del autor del libro de Job, quien nunca se atreve a culpar a Yahvé de los avatares de la historia humana, a pesar de padecer en carne propia tremendas adversidades. Por otro lado, la Sagrada Escritura sí contiene oraciones precisas que afirman protección al creyente durante la peste, la epidemia, y que en este tiempo son de gran ayuda para personas que atraviesan los síntomas del COVID-19 y que yo recomiendo que acudan a ellas porque afirman nuestra fe en Dios providente, que muestra especial predilección por aquellos que acuden a Él. Me voy a citar el Salmo 91, que es una preciosa muestra de esta actitud, ¿no? El que habita al amparo del Altísimo y mora a la sombra del Todopoderoso, diga a Yahvé,
refugio mío, baluarte mío, mi Dios en quien confío. Y una voz dentro del mismo salmo responde, pues Él te libra de la red del cazador, de la peste funesta, con sus plumas te protege, bajo sus alas hallas refugio, escudo y armadura es su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la saeta que vuela de día, ni la peste que avanza en tinieblas, ni el azote que devasta a mediodía. Salmo 91 del 1 al 6. Es decir, los israelitas conocían los efectos de la peste, de la epidemia, ¿no? Y sabían que no tenían ningún control sobre ella, o lo fueron descubriendo muy lentamente. Salmo 41. Dichoso el que cuida del débil y el pobre, el día de la desgracia, Yahvé lo liberará. Yahvé lo guardará y conservará con vida, le concederá felicidad en la tierra. No lo abandonará a la hazaña de sus enemigos. Yahvé lo sostendrá en su lecho de dolor, cambiará la postración en que está sumido. Entonces, frases que realmente pueden ser de gran consolación para personas que en este momento están viviendo esta angustia que nos coloca entre la vida y la muerte. Pero hago la aclaración, estos salmos nunca deben ser rezados con exclusión de medidas sanitarias o sin recurrir a los medios científicos puestos a nuestra disposición. Recuerden lo que respondió Jesús al tentador cuando lo sometió al dilema peligro humano, confianza en Dios, el relato de las tentaciones, ¿no? El tentador o el demonio le dice, si eres el Hijo de Dios, arrójate de aquí abajo, pues escrito está, a sus ángeles encargará que te tomen en sus manos para que no tropiece tu pie contra una piedra. Le dijo Jesús, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, no tienten a Dios, suponiendo que solamente la fe o la oración o una profunda confianza en el Señor son las medidas que nosotros tenemos de por medio. En esta misma línea propia de los creyentes que tienen los pies bien puestos en la tierra, hay una iniciativa práctica impulsada por la Conferencia Episcopal que se llama Resucita Perú Ahora, una respuesta espiritual y misericordiosa, pero de mano de la ciencia que promueve la salud integral y pretende sentar en la misma mesa la fe y la experiencia médica, la organización estatal y ciudadana. O, como decían las abuelas, a Dios rogando y con el mazo dando. Con la aclaración anterior, ahora podemos recorrer la Sagrada Escritura para recordar la experiencia de los hombres y mujeres de fe respecto de las pestes y otras calamidades que sufrió el pueblo de Israel en el campo de la salud. La Biblia emplea las palabras peste y epidemia, son en hebreo deber, magwed y loimos en griego, entre otras, en el mismo sentido que le damos nosotros casi 3000 años después, una enfermedad colectiva que pone en peligro la vida de la sociedad, un azote inesperado y veloz como el fuego que consume los organismos de seres vivos, humanos, animales o vegetales, y no perdona ni a ricos ni a pobres, ni monarcas ni plebeyos. Una primera historia de las 10 plagas de Egipto, 3 están relacionadas con estas epidemias, con estas enfermedades colectivas. La quinta
que se ceba contra el ganado, la sexta que llena de pústulas y tumores a seres humanos y ganado, y la décima arrecia con los primogénitos, incluido el príncipe heredero, hijo del faraón. A la interpretación tradicional de que estas plagas fueron el castigo contra los egipcios, se suma la creencia, es algo muy interesante, en la especial responsabilidad de las autoridades por el bienestar o desgracia colectivos. En el mundo antiguo, la recta moral, la sinceridad de la fe y la integridad de las autoridades eran garantes del bienestar del pueblo. Es el caso del faraón y después de todos los reyes de Israel, responsables directos de la bonanza o de las calamidades. Interpretación válida hasta el fin de las monarquías absolutas. Vamos a decir, esa interpretación estuvo en la mente del ser humano hasta la Revolución Francesa, pero ahora es totalmente anticuada en las democracias modernas, donde los ciudadanos elegimos a las autoridades. Y nosotros estamos muy escarmentados en el Perú en este campo, ¿no? Bueno, otra historia. Un duro escarmiento recibieron los filisteos que robaron el arca de la alianza. Recuerdan, entra el pueblo de Israel en el territorio de Canaán y hay otros grupos humanos, hay otras etnias. Entonces los filisteos les robaron el arca de la alianza, ¿no? Que era un cofre donde estaban las tablas de la ley. El pueblo de Asdod, donde permanecía el arca como botín tomado a los israelitas, padeció una plaga. ¿Sí? Literalmente cito, el Señor hirió a los habitantes de Asdod, hiriéndolos con tumores. Los que no morían estaban llenos de pústulas, y el clamor de la ciudad subía hasta el cielo. Primer libro de Samuel, capítulo 5. Consultados los sacerdotes y adivinos filisteos sobre qué ofrenda presentar para apaciguar el castigo, estos contestaron: 5 figuras de oro representando tumores y 5 figuras representando ratas, pero sobre todo den gloria al Dios de Israel. Este texto fascina a los estudiosos médicos que ingresan a la Biblia para identificar enfermedades con nombres modernos, ¿no? Hubo una relación entre estas ratas de oro, los tumores y la más antigua referencia a la peste bubónica. No sabemos. Los estudiosos encuentran fascinante dar explicaciones científicas a estas historias. Lo cierto, y es el mensaje, es que es una invitación a devolver lo robado, a cambiar de conducta y a reconocer la gloria de Dios en un cuerpo sanado, pero libre de codicia. Y ese es el mejor homenaje a Dios. Y efectivamente eso pone punto final a la peste. Otra historia. La Biblia conoce las penosas consecuencias del desenfreno sexual, interpretadas por algunos estudiosos en brotes de enfermedades venéreas. En el libro de Números 25, se narra que durante el Éxodo, los israelitas se enamoraron y entraron en desenfreno con las moabitas, mujeres de otro pueblo. Y además fueron seducidos por su religión. Cuando fueron castigados los culpables de idolatría y fornicación, la Biblia va a decir, ya habían muerto por esa plaga 24,000 de ellos. Y nosotros que
entre en la semana anterior y ahora tenemos 30.000 peruanos muertos por la pandemia, podemos entender lo que significa esta cifra. Obviamente en la Biblia son números totalizantes, quiere decir que murieron muchas personas, ¿no? Pero adjudican una enfermedad venérea, la adjudican a una desobediencia a la ley de Dios, que les había dicho, no se postren ante dioses de otros pueblos. El pueblo bíblico intuyó que las pestes se paliaban por medio del aislamiento y la higiene, tal como se narra en el caso de la lepra de Miriam, la hermana de Moisés, provocada por la murmuración y la envidia contra su hermano, pero finalmente perdonada y obligada a mantener distanciamiento social por 7 días. Entonces también ellos intuyeron de un modo empírico que aislando a una persona podían evitar el contagio, ¿no? El libro de Números, capítulo 12. Recomendaciones de higiene estricta, privada y pública son muy numerosas en la Sagrada Escritura, en especial en un sector del libro de Levítico llamado Leyes de Pureza, del capítulo 11 al 16. Esta es la lectura más larga que tengo, pero es solo para que ustedes capten la comprensión que tiene el pueblo de Israel de lo que es el contagio y el necesario aislamiento social. Capítulo 13, 29. Cuando un hombre o una mujer tengan una llaga en la cabeza o en la barbilla, el sacerdote examinará la llaga. Si ésta parece más hundida que la piel y hay en ella pelo amarillento y más escaso, el sacerdote lo declarará impuro. Se trata de tiña, o sea, lepra de la cabeza. Mas si el sacerdote observa que la llaga de tiña no aparece más hundida que la piel y que no hay en ella pelo amarillento, aislará al afectado por la tiña durante 7 días, la cuarentena de una semana. El séptimo, el sacerdote examinará el mal. Si no se ha extendido la tiña, ni hay en ella pelo amarillento, ni la llaga aparece más hundida que la piel, hay 3 síntomas, ¿no? Aquella persona se afeitará, excepto en el lugar de la tiña, y el sacerdote aislará al afectado durante otros 7 días. Precaución, ¿no? El séptimo día el sacerdote lo examinará, ya van 14 días. Y si no se ha extendido la llaga por la piel, ni aparece más hundida que la piel, lo declarará puro, lavará sus vestidos y quedará puro. Pero si la tiña, después de la purificación, se extiende mucho por la piel, el sacerdote lo examinará. Si comprueba que la tiña se ha extendido por toda la piel, el sacerdote ya no tendrá que mirar si hay pelo amarillento. Es evidente que aquella persona es impura. Mas si, según su apreciación, la tiña no se ha extendido y ha brotado en ella pelo negro, se ha curado de la tiña. Esa persona es pura y así será declarada por el sacerdote. Es como tener un certificado de que ya uno no tiene la enfermedad, ¿no? Y los sacerdotes en la antigüedad cumplían estas funciones también médicas. El confinamiento penitencial fuera del grupo humano también está muy precisado en la Biblia. Más adelante, en el mismo capítulo 13 de Números, se dirá: el afectado por la lepra llevará la ropa rasgada. ¿Sí? Es como si fuera un símbolo de que él lleva una carga muy pesada, un estigma que es tanto físico como social. Y desgreñada la cabeza, ¿no? Es decir, bien, el cabello bien desgreñado. Se tapará hasta el bigote con una tela e irá gritando: impuro, impuro. Todo el tiempo que le dure la llaga quedará impuro. Es impuro y vivirá aislado, deberá habitar fuera del campamento. Es decir, fuera de están hablando del grupo que está en
en el Éxodo, ¿no? Pero después, cuando ingresan en la tierra prometida, estas normas también se aplican para la vida urbana. Iguales procedimientos son detalladamente explicados para otras infecciones cutáneas y también para lo que los estudiosos llamarían la gonorrea. Eh, aún, aún para unas manchas misteriosas que la Biblia llama lepra de las paredes, ¿no? Entonces explica, si en una casa aparecen unas manchas blancas en las paredes, es lepra de las paredes, ¿ya? Ojalá tuviéramos la solución para el salitre de las paredes que tanto nos acoge aquí en Lima, ¿no? Sería un éxito, un boom encontrar la solución, ¿sí? Que es realmente una cosa tan fastidiosa, ¿no? Bien, voy al Nuevo Testamento. El meticuloso lavado de manos, platos y vasos, la referencia es Marcos capítulo 7 del 3 a 4, en tiempos del Nuevo Testamento había llegado a un nivel muy sofisticado. Las obligaciones religiosas de purificación y evitación del contacto con impurezas, sangre, fluidos corporales, cadáveres, alimentos impuros, animales impuros, aún personas de fuera de la comunidad, fueron llevadas hasta el extremo e interpretada por los maestros de la ley como voluntad de Dios. Estas prácticas sacaron de quicio a Jesús, quien afirmó: nada de lo que entra en el ser humano puede hacerlo impuro. Más bien, lo que sale de su corazón es lo que lo hace impuro. Gran verdad religiosa, ¿sí? Aunque debemos admitir que Jesús no tuvo el conocimiento de la microbiología del siglo XXI, donde una de las tres exigencias sociales es el lavado de manos prolongado. ¿Sí? A este punto ya tenemos saciada nuestra curiosidad sobre epidemias en la Sagrada Escritura. Voy a conducir la reflexión al punto inicial. Una desgracia es una invitación a la reflexión para cambiar de conducta, modo de pensar y reorientar la vida. Voy a recordarlo por medio de un tema bíblico. Este tema ha sido identificado por los estudiosos como la aparición de un extraño visitante. El texto más conocido es el relato de Emaús. Dos discípulos van descorazonados conversando por el camino porque sus esperanzas y proyectos se habían visto frustrados. Su comprensión del Mesías era la del rey triunfante, que iba a eliminar a los romanos y restablecer el antiguo sistema monárquico autónomo de poderes extranjeros, con ejército propio y permanentes servicios religiosos en el templo. La crucifixión de Jesús les había dado vuelta a la tortilla de sus planes, y he aquí caminan de vuelta a su aldea devastados y tristes. Un extraño acompañante se les une y les dice: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones. Y les explica que el camino del Mesías es muy distinto del que se habían imaginado. El Mesías verdadero, ya presente entre ellos, revestido de vida nueva, llevó sobre sus hombros una cruz y fue crucificado para mostrarles algo totalmente novedoso que libera al ser humano de sus ambiciones individuales. Pero ya que este visitante misterioso no es reconocible, pero es un buen maestro, es un maestro de la ONDEC, ¿no? Prefiere conducir a sus amigos hacia la mesa para que experimenten en el sencillo acto de compartir el pan
una forma nueva de Dios en el mundo, donde los discípulos se sientan codo a codo para lo más esencial y básico. El esplendor de los grandes sacrificios en templos, holocaustos y nubes de incienso en altares ha quedado atrás. La celebración nueva de la presencia de Dios será una mesa alrededor de la cual los discípulos de una comunidad de hermanos celebran el sacrificio de Cristo junto al sacrificio de sus propias vidas por medio de la sencillez del pan cotidiano compartido. Esto es lo que nos ha tocado vivir en la pandemia. Un extraño visitante, no invitado, ha irrumpido en nuestras vidas. Ha herido profundamente a la humanidad, pero al mismo tiempo ha hecho visible la falsedad del supuesto progreso económico, la locura del consumo de energías no renovables, la fragilidad de la vida, salud y educación de los más pobres, la idolatría a los dioses de la adquisición desenfrenada y las tarjetas de crédito. El extraño visitante ha develado el rostro verdadero de la humanidad del modo más crudo. ¿Estamos dispuestos a reformular nuestras prioridades o queremos volver al mismo punto que nos condujo a marzo del 2020? La oración de Salomón al terminar de consagrar el templo de Jerusalén es una larga consideración sobre las situaciones de calamidades por las cuales el pueblo acudiría a Dios en el futuro. El autor nos conduce a una sagaz observación sobre la intención de las oraciones elevadas a Dios en tiempo de desgracias, que pueden consistir solamente en pedirle una intervención milagrosa, pero sin ningún propósito de enmienda. Primera de Reyes, capítulo 8. Habla el rey Salomón: cuando en el país haya hambruna, peste, plaga del trigo, enfermedades sobre los cultivos, langostas o pulgones, cuando el enemigo ponga asedio en una de sus puertas, en la desgracia o la enfermedad de cualquier persona o del todo el pueblo de Israel, y que conozca por eso personalmente la aflicción y eleve plegarias y súplicas extendiendo sus manos hacia este templo, escucha, oh Dios, tú desde el cielo, lugar de tu morada, perdona e interven, pero dando a cada uno según su merecido, tú que conoces su corazón. Tú, el único que conoce el corazón de los hijos de los hombres, de modo que te respeten a lo largo de los días que vivan. En pocas palabras, oración sin voluntad de cambio efectivo es una blasfemia. Lástima de darse golpes de pecho, y hay que ponernos todos en la reconstrucción de nuestras estructuras sociales. En tiempos de pandemia y sincero examen de conciencia de cómo hemos vivido como humanidad en las últimas décadas, como pueblo peruano que ya pensaba que ingresábamos en una cómoda clase media y mirábamos con malos ojos a los emigrantes, ¿no? Yo he escuchado esto respecto de los refugiados de Venezuela, ¿no?, que los percibían como invaden nuestro país, ¿no? Y también como educadores que suponíamos que habíamos adoptado los enfoques más modernos con sus objetivos definidos y claros. Recordemos el mensaje bíblico
del momento aquel en que Israel ingresó en la tierra prometida. Después de 40 años de deambular por el desierto, Moisés finalizó un largo discurso con estas palabras. Deuteronomio 30. Pongo hoy por testigos contra ustedes el cielo y la tierra. Pueblo, te pongo delante vida o muerte, bendición o maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahvé tu Dios, escuchando su voz, viviendo unido a Él. Piensa que de ello depende tu vida, así como la prolongación de tus días mientras habites en la tierra que Yahvé juró dar a tus padres. Creo que la pandemia es una gran oportunidad para recordar aquella encrucijada de caminos. Nos ha tocado vivir un tiempo en que se abren ante nuestros pies uno viejo y uno nuevo. El nuevo aún no hollado. ¿Queremos seguir como sociedad humana viviendo con los viejos hábitos del pasado? ¿Queremos la vieja normalidad con hábitos desaforados de consumo que nos convierten en piezas de una cadena de ascenso económico con ventajas para algunos y miserias para otros? ¿Elegimos la vida o la muerte del planeta? ¿Elegimos recrear las relaciones sociales o morir en el aislamiento de objetivos individuales? En algunos países, ya que la mayoría somos educadores, donde se discute el retorno a la escuela en clases presenciales, un maestro afirmó: no quiero volver a las clases si es para hacer lo mismo que nos condujo a esta pandemia. Mi sentimiento es el mismo. No quiero volver al mismo punto de la historia humana. No quiero jugar con las mismas reglas. La nueva normalidad no debe parecerse en nada a la anterior de marzo. La pandemia nos ha dado un espacio de inmovilidad para repensar el mundo, el Perú y la educación. Nos ha hecho tomar conciencia de que estamos en el mismo bote, todos frágiles y desorientados. Es una frase del Papa Francisco. Las decisiones y el modo de conducir el bote de los que llevan el timón nos afectan a todos. Elijamos vida para todos. Una palabra final. En la enseñanza de Jesús, la compasión por los que sufren y nuestra cercanía a ellos es una prueba inequívoca de que somos sus discípulos. La pregunta y la respuesta a los bienaventurados que gozarán de la vida sin final: ¿cuándo te vimos y te conocimos? Y la admirable respuesta: cuando estuve enfermo y me visitaron, cuando lo hicieron por los más pequeños. Mateo 25, son nuestra guía en esta pandemia. Que durante esta calamidad las medidas de protección no nos paralicen, más bien que nos ayuden a descubrir nuevos modos de demostrar nuestra compasión por los pequeños de la sociedad que no tienen acceso a las camas de los hospitales o a los que lloran el duelo. En ellos está Cristo invitándonos a encontrarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Hugo. Muchísimas gracias por sus palabras, por su profundidad en este abordaje del mensaje bíblico, sobre todo tomando en cuenta una contextualización histórica del recorrido histórico de la Biblia a la luz de todo esto que nos viene ocurriendo y que además nos viene golpeando, pero también nos viene desafiando. Así que le agradecemos porque esto ya nos ha dado una puerta de entrada muy rica para poder entender todo el mensaje bíblico dentro del campo de lo que significan las pandemias, la enfermedad.
Vamos ahora a dar paso a la hermana Mila Díaz, Dominica del Sagrado Corazón, para hacer los comentarios a lo compartido por el hermano Hugo. Invitamos también a todos los que nos vienen siguiendo en hacernos sus preguntas y sus comentarios a través de del Facebook Live. Hermana Mila, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Juan Edgardo. Y muchas gracias también por la invitación a todos los docentes de la ONDEC. Gracias, hermano Hugo, por esta iluminación en la primera parte de su exposición. Nos ha enriquecido con diversos pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que son iluminadores para nuestra realidad y para nuestro tiempo, ¿no? Sobre los pasajes que nos ayudan a entender, a comprender esta tragedia, ¿no? Job, Juan 9, otros pasajes que nos ayudan a alimentar el consuelo, el confort en medio de nuestras familias, amigos, en situaciones en las que hemos tenido que ver a muchos de nuestros seres queridos partir sin darles la sepultura adecuada. Aquí encontramos, por ejemplo, los salmos, ¿no? tan bellos que nos ha presentado, Salmo 41, Salmo 91, y textos que nos ayudan también a desafiar nuestra propia acción en medio de la pandemia, ¿no? A no dejar de tomar en cuenta ¿no? las prescripciones que los médicos, la comunidad científica nos dan, y que a pesar de reflejar estos pasajes, una comunidad precientífica está dentro de la sabiduría de los pueblos, el cuidado de los demás, el cuidado y el bienestar de nuestro pueblo, y eso les ha llevado a comprender cómo el lavado de las manos, la limpieza, era también un mecanismo para proteger al otro. Y sobre todo también por los textos, ¿no? que nos ayudan a ver la gran distancia justamente entre una comunidad como la comunidad de Israel, que ha pasado por diversos siglos y diversos procesos hasta tener una comprensión de un Dios de amor, de un Dios que perdona, un Dios que es misericordioso y que ha debido pasar por todas estas experiencias de interpretar a Dios como si fuera un Dios castigador o un Dios que nos envía, ¿no? escarmientos, y que pertenecen a una mentalidad que pues ojalá que ya hayamos superado, ¿no? Después de la venida de Jesús, con toda lo que nos ha enseñado del amor y la misericordia que tiene Dios, Creador y Padre. Y me pareció también muy alentador terminar con el texto de Mateo 25, en el que no solamente se nos juega, ¿no? La responsabilidad para con los demás, con los hambrientos, con los que están en la cárcel, con quienes están enfermos, sino que también se nos juega la salvación, justamente en esta acción de estar, ¿no? de extender la mano, de estar para el otro. Durante este tiempo se han dado muchas reflexiones y me parece muy acertado en lugar de enfocarnos en echarle la culpa a China, en buscar, ¿no? ¿Por qué Dios nos envía esta plaga? O entrar en esta dinámica de echarle la culpa a Dios por todo lo que nos pasa. Creo que es una invitación esta pandemia para ir a una reflexión más profunda de por qué llegamos a ella. Y estamos llegando a estas nuevas enfermedades, a estos nuevos virus, justamente por el desbalance que nosotros mismos como humanidad, ¿no? estamos creando para con nuestra propia raza humana. Hemos abusado de nuestra madre tierra, ¿no? La estamos deforestando, estamos entrando, invadiendo en espacios de animales y ¿no? de bacterias
con los que no estábamos en contacto. Y es justamente esto que nos está llevando, ¿no? Esta mentalidad consumista o esta mentalidad extractiva, esta mentalidad dominadora, explotadora, nos está llevando a pagar, ¿no? Las consecuencias de nuestros propios actos. Es algo que Leonardo Boff nos recuerda constantemente, ¿no? No estamos escuchando a la naturaleza, y es la naturaleza la que nos está pasando el cheque. Y entonces creo que la invitación a vivir este tiempo de la pandemia es una invitación a vivir una oportunidad de cambio, de conversión, de reflexión profunda, ¿no? De cuáles han sido nuestros valores, ¿no? Cuáles han sido cuál ha sido nuestra dirección de vida, ¿no? Desde el primer momento en el que empezamos como una sociedad ¿no? capitalista, ¿a qué le hemos dado más importancia? ¿No? A la economía, al desarrollo, ¿no? A nivel del consumo, y le hemos estado, ¿no? echando de lado a toda esta maravilla que ha sido creada para nosotros y nosotras. También me pareció muy buena ¿no? la invitación de los representantes y representantes, ¿no? Las y los representantes de ONDEC, a reflexionar en este tiempo del mes de la Biblia, pero también en este tiempo del cuidado de la creación, ¿no? En la Iglesia Católica y en todas las otras iglesias. Estamos desde el 1 de septiembre hasta el 4 de octubre invitadas a reflexionar sobre la casa común, ¿no? la ecología. Una de las cosas que me gustaría hacer hincapié también en cuando leemos los textos bíblicos, ¿no? Es que estos son interpretaciones de un pueblo después de los eventos, después de los acontecimientos. Y esto sobre todo con el tema de las plagas, ¿no? Cuando hablamos de las plagas, creo que una vez que el pueblo ha experimentado ya la liberación, ha experimentado la gracia de Dios, reflexiona sobre todos los momentos en los que ha encontrado la mano de Dios o la presencia de Dios en el pasado. Es algo que hacemos nosotros y nosotras también. Después de una desgracia, en el momento de una desgracia, en el momento de la pérdida de un ser querido, a veces nos abruma tanto los sentimientos, pero después del duelo podemos descubrir dónde ha estado Dios, ¿no? Y que Dios ha estado en los momentos estos de dolor a través de unas palabras de consuelo, a través de unas personas, a través de signos, ¿no? De gestos de personas que incluso no conocíamos. Y es justamente esto lo que hicieron los del pueblo de Israel, ¿no? Recordaron todos estos eventos que sucedieron, no como eventos naturales, y le dieron una interpretación de fe y los llamaron signos, ¿no? Y justamente en eso quería hacer hincapié que en Éxodo, cuando se hablan de estos eventos de que el río se tiñe de sangre, o si hay una invasión de langostas, son eventos naturales que han sido interpretados después como signos de la presencia de Dios. Y es justamente esta palabra la que aparece en Éxodo, ¿no? En hebreo, Ot, que está en el capítulo 7, ¿no? hasta el capítulo 10, 11, se hablan de todos estos signos naturales a través de los cuales se ha visto la mano grandiosa de Dios que ha permitido y que han llevado a cabo después la liberación de su pueblo. También en muchos de los textos se nos invita a leer el tiempo,
¿no? El tiempo de Dios como un tiempo que no es cronos, ¿no? Y hemos vivido durante este tiempo, antes de la pandemia, más guiados con una manera de leer el tiempo como un tiempo cronológico, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos toca? Y ahora vamos a trabajar y ahora vamos a la casa y a hacer las compras, etc. Y pues el tiempo que es el tiempo de Dios es el Kairos. Y es este tiempo, creo que de la pandemia, que se nos abre como un tiempo nuevo para leer esta experiencia como el tiempo de oportunidad que nos da Dios para la conversión, para la reflexión profunda, para no regresar a los mismos principios o los mismos criterios que teníamos antes de la pandemia. Y creo que finalmente, ¿no? Me gustaría también hacer hincapié en cómo vivimos esta cuarentena, que es una cuarentena forzada, como llama el hermano Hugo, ¿no? Es un extraño visitante. Yo llamo este tiempo una cuarentena forzada, porque ninguno de nosotros entró fácilmente en este sistema de estar dentro de casa o solamente salir para hacer las compras, etc. O una cuarentena que ha sido vivida de manera más dolorosa por aquellos que necesitaban el oxígeno, han sido aislados por condiciones de salud. Leerlo a la luz de las cuarentenas en los textos bíblicos, ¿no? Se nos habla, por ejemplo, de los 40 años en el desierto, ¿no? que pasó el pueblo de Israel. ¿Cómo fue fructífero ese tiempo, esos 40 años? Es verdad, murieron muchos, murieron todos los de la primera generación, pero en esta cuarentena nacieron otros. Y esto como invitación para hacer nacer algo nuevo en medio de esta pandemia. Que esta pandemia sea un tiempo fructífero. Es en estos 40 años que el pueblo de Israel encuentra a su Dios, se encuentra cara a cara con su propia fragilidad, con su propia condición humana, y que reconoce que su único Salvador es Dios, y reconoce que el único que es capaz de sostenerlo es Dios, y hace una alianza, firma un pacto, y Dios se convierte en su Dios, y el pueblo se hace pueblo de Dios. Y a partir de este pacto, el pueblo adopta, ¿no?, acciones concretas. Y no solamente adopta ello, ¿no?, sino que afirma, obedeceremos, vamos a seguir, vamos a hacer todo lo que implica ser pueblo de Dios. Y a pesar de que le costó, porque tuvo que renovar una y otra vez en el desierto, esta alianza con Dios, porque no dejó de murmurar, no dejó de dudar de la presencia de Dios, no dejó de quejarse porque los alimentos que encontraba no eran de los alimentos a los que estaba acostumbrado a comer en Egipto, y la tentación de regresar nuevamente y nuevamente a la esclavitud. Pues a pesar de ello, ha sido un tiempo en el que el pueblo al final maduró en su propia fe. Y los que entraron, ¿no?, a la tierra de la promesa, los que entraron a la nueva, ¿no?, a la tierra que emanaba miel, ¿no?, y leche, han sido justamente los que han vivido todo este tiempo en el desierto, ¿no?, de acostumbrarse a toda la fragilidad que implica, ¿no?, vivir sin todos los recursos necesarios. Y entonces creo que desde mi perspectiva es una invitación también para nosotros y nosotras hoy a ir examinando nuestra condición de ser pueblo de Dios, nuestra capacidad de reflexión sobre nuestra propia alianza hecha con Dios desde el bautismo. Nos hemos comprometido a ser sus hijos, sus hijas,
¿no? Y cómo estamos hasta ahí en nuestro compromiso, ¿no? Cuáles han sido nuestros valores o nuestros criterios de vida que quizás no nos hemos tomado en serio. Y cómo nos estamos permitiendo en este tiempo ahondar en el sentido que tiene ser hijos e hijas de Dios. Cómo estamos cuestionando nuestro estilo de vida anterior. Y si estamos ¿no? sanando las relaciones con la madre naturaleza y con nuestros hermanos y hermanas. Uno de los textos que también que mencionó al final, hermano Hugo, ¿no? Sobre esta capacidad del pueblo de reflexionar sobre su relación para con los forasteros. Esto ha sido siempre la marca ¿no? de los mensajes de los profetas. El huérfano, la viuda y el extranjero. Y en nuestro tiempo antes de la pandemia, en Perú hemos estado discriminando, hemos estado no tratando al extranjero como se nos pide, ¿no? Como hijos e hijas de Dios, dignos hijos e hijas de Dios. Entonces este tiempo también es un tiempo de invitación para ocuparnos de quiénes son los huérfanos, quiénes son las viudas, quiénes son los forasteros, ¿no? que el pueblo de Israel tenía en su tiempo, quiénes son para nuestro tiempo. Estas imágenes o rostros concretos de los pobres y marginados, de los que no cuentan para el Estado, de los que a quienes no les alcanza, ¿no? Ninguna ayuda, que necesitan de nuestra solidaridad, de lo que podamos ofrecer. Y esto creo que una vez más, ¿no? Para recalcar, ha sido un tiempo, es un tiempo todavía que nos queda para ir renovando nuestra alianza con Dios, con los hermanos y hermanas y con la creación. Hasta ahí mi intervención. Si hay algunas preguntas o algo que surge en el diálogo ¿no? con los que han estado participando, pues lo dejo ahí. Gracias. Muchas gracias, hermana Mila, por la reflexión y por justamente los comentarios a la ponencia del hermano Hugo. Y ahora viene el momento de las preguntas. Hay algunas preguntas que nos han hecho llegar los que nos vienen siguiendo por el Facebook, por el fanpage, y les agradecemos, ¿no? Entonces también invitamos al hermano Hugo, que seguramente se está uniendo, porque lo importante creo que de estas reflexiones es que nos están haciendo ver que la Biblia es la historia de un pueblo sufriente que va descubriendo a Dios en este caminar, y nosotros también tenemos mucho de esto, ¿no? Una historia de un pueblo muchas veces sufriente, con el cual muchas veces no estamos conectados, porque la comodidad a veces nos lleva a instalarnos precisamente, y justamente lo que hace Dios es todo lo contrario, ¿no? Desinstalarnos de nuestras comodidades y hacer que miremos los rostros de estas personas marginadas, hombres y mujeres que están muchas veces en nuestras calles, tocando la puerta de nuestras casas, y que justamente el mensaje de la palabra nos debe ayudar a abrazarlos a ellos, a ellas, a sus familias, porque precisamente es el rostro de misericordia que estamos llamados a expresar. Entonces, hay algunas preguntas. Por ejemplo, nos dicen si hay algún pasaje del Nuevo Testamento, hermano Hugo, donde se pueda ver la forma como los apóstoles lidian con alguna enfermedad o con alguna pérdida de algún ser querido. Es una pregunta que nos han hecho de las redes. Sí, bueno, es bueno pensar que han quedado algunos del público. Sí, bueno, primero agradezco a Mila, ¿no? Mila, tus observaciones son excelentes, muy, diríamos, muy precisas, y realmente el punto, lo que tú mencionaste, los signos, me abrió una tremenda posibilidad, porque para la próxima semana tenemos un gran evento de la iglesia, que es lanzar oficialmente el tema Resucita Perú.
y el tema de los signos es muy importante, cómo Israel leyó los signos que habían ocurrido históricamente muchos décadas o siglos antes y pudo leerlos e interpretarlos como la actuación de Dios. Ojalá nosotros pudiéramos leer lo mismo en la pandemia, los 30.000 muertos, los provincianos que tuvieron que regresar caminando a sus pueblos, todas estas dificultades, los que interrumpieron sus trabajos, etcétera, lo podamos leer como un signo. ¿Sí? En cuanto a la actividad de los apóstoles, yo pensaba, no digo, deberíamos encontrar algo, pero en realidad mi metodología es, yo busco la palabra pandemia y en el Nuevo Testamento, o epidemia, en el Nuevo Testamento solamente está en el libro del Apocalipsis, es decir, está como el anuncio de algo final, estas plagas que van a venir al final de la historia, que es un lenguaje altamente simbólico. Entonces yo lo dejé de lado porque pensaba no afecta realmente la reflexión esta. Sería tema para diríamos, otra situación. Pero sí la actuación de los apóstoles que buscaron poner todo en común y vivir, ¿no? En un modelo de comunidad que tenía en cuenta al grupo por ejemplo, las viudas que mencionó Mila. Entonces, al inicio del libro de los Hechos de los Apóstoles se dice las viudas de los griegos habían quedado sin sustento. Entonces, y para ellos es una obligación de cristianos proveer alimentos para ellas. Entonces se organizan. Lo que me gusta es que ellos se organizan y dicen, bueno, mire, unos se van a ir a predicar, los otros se van a dedicar a asegurarse que haya alimentos para esas viudas. Entonces es un compañero de trabajo en planes y proyectos de ayuda pone ese ejemplo, ¿no? Dice, mira, es un ejemplo en la Biblia de organización en momentos de dificultad. Entonces, es el momento en que eligen a unos para que se dediquen especialmente al servicio de las mesas. Entonces, ese es un buen ejemplo del Nuevo Testamento de cómo la iglesia se organiza para paliar las dificultades. El otro buen ejemplo es una colecta que organiza Pablo porque hay una hambruna. No se dice el motivo de la hambruna, podría haber sido, diríamos, desgracias en las cosechas o situaciones de ese tipo, pero Pablo organiza y agradece a la iglesia de Corinto, que era una iglesia rica, por su colaboración en la hambruna. Entonces, yo diría, siguiendo el modelo del maestro, ¿sí? Que cuando se enfrentó al hambre de un grupo grande y organizó a la gente en grupos de 40 y de 50. Estos son principios organizativos, es decir, remangarse las mangas y buscar la solución. En el caso del maestro con, diríamos, la multiplicación de los panes, en el caso de los apóstoles, ellos continuaron e ingresó, de hecho, en toda la tradición de la iglesia, la ayuda y la colaboración y la organización para paliar las necesidades. Entonces, yo creo que esos serían dos buenos ejemplos del Nuevo Testamento. En el libro de Hechos y no recuerdo en este momento si primera o segunda Corintios, que Pablo agradece a las iglesias que han cooperado en la hambruna. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Bueno, también comentarle que hemos pasado los 600 personas que han estado viéndonos y que nos siguen viendo durante la transmisión, hermano Hugo, hermana Mila, así que hay 600 personas que están pendientes de lo que estamos conversando, que es tan importante para nuestra vida y también para nuestra misión como iglesia. Hay otra pregunta.
el tema si la pandemia fue necesaria para ver la fragilidad de la vida, ¿no? También esto, quizás el tema de la necesidad de una enfermedad. Si alguien quiere comentarlo, también hermano Hugo, hermana Mila. Solamente algo pequeño para decir que si es que vemos esto como necesario, es que creemos, ¿no? En un Dios que anda mandando enfermedades para enseñarnos algo. Yo insistiría más en analizar las causas profundas de las pandemias, ¿no? que son justamente producidas por este desbalance, ¿no? que causamos como seres humanos. Hay otras desgracias que ocurren porque son fenómenos propios de la naturaleza y de la creación, pero la pandemia y las nuevas enfermedades son producto de este desbalance que hemos causado en la contaminación, en el cambio climático, ¿no? La deforestación, que está haciendo que nuestra naturaleza se vuelva contra nosotros mismos a través de, ¿no? Más incendios, por ejemplo, porque ya el clima se ha desbalanceado tanto, o que haya más inundaciones. Y con las inundaciones vienen muchas más enfermedades y entonces ¿no? Algunos animales se van moviendo de lugar porque también su hábitat ha sido invadido. Entonces la invitación que yo hago sería más bien a no ver a Dios todavía, ¿no? A desafiarnos a ver a Dios como si fuera un Dios castigador que le gusta mandar pandemias, que le gusta mandar este tipo de pruebas para probar a su pueblo. Como padre y como madre, sabemos, ¿no? que muchos y muchas de ustedes aman a sus hijos. Ustedes les andan ¿no? poniendo castigos como para probar a sus hijos que si son fieles a ustedes o no, si los obedecen o no. ¿Cuánto más, ¿no? Si es que eso es la lógica de algunos padres. Dios, la lógica de Dios que nos enseña Jesucristo no es esa. Yo creo que eso es muy pertinente porque todavía estamos en esta disyuntiva, ¿no? Esto ya nos está mostrando que estamos ante estas imágenes de Dios que quizás todavía manejamos, de un Dios castigador, de un Dios que envía tempestades, frente a la imagen de Dios que nos revela Jesucristo, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy pertinente porque es algo que transmitimos nosotros en la escuela, o sea, en la vida práctica a los jóvenes y a los niños, qué imagen de Dios también transmitimos a los niños y a las familias, ¿no? Porque ese es uno de las pruebas, las tempestades, también es un poco algo que está en la cabeza de las personas y como les digo, es algo que me parece que va muy bien, ¿no? También hay otra pregunta sobre el tema de, hermano Hugo, cómo el mensaje de la palabra de Dios puede fortalecer a las personas que han quedado sin trabajo o personas que no tienen cómo curarse, ¿no? En este tiempo, ¿no? Sí, la Biblia también es un libro de oración y el libro de oración dentro de la Biblia es sobre todo los salmos. Entonces seguramente siempre habrá un versículo de un salmo, alguna línea de un salmo que puede consolarlos, que puede animarlos, que puede darles esperanza. Es casi como recitar un mantra, ¿no? Es decir, una palabra que nos puede acompañar durante el día y puede ir como una gotita, puede ir horadando la piedra. Entonces, frases tan como de los muchos profesores de religión que hay en la UNDEC, ¿no? Miles de profesores de religión en la UNDEC nos educan y nos enseñan. No, repite, el Señor es mi pastor, nada me falta. No, repítelo en esos momentos, entonces siempre vas a encontrar un aliento y vas a encontrar un modo de consolación. Eso es muy bueno, eso es recomendable,
Eso es lo que la Iglesia nos enseña, ¿no? La palabra de Dios como un gran apoyo en momentos de gran dificultad. Y eso ha sido probado por 2500 años, en lo peor de los holocaustos que padeció el pueblo de Israel en el siglo pasado, ¿no? La palabra de Dios era el alimento y la fortaleza para alentarlos en su fe. Así que, por supuesto, la palabra de Dios tiene una gran efectividad, vamos a decir, en el campo emocional, y también debe ir de la mano de cualquier otra forma de conocimiento y experiencia humana debidamente probada, ¿no? Entonces, otra vez, lo que afirmé en un momento, a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, por favor, no descuiden las medidas de protección. Vivimos en una sociedad y hay una parte de mi ponencia que yo no leí porque pensaba que el tiempo era demasiado, se iba cortando, es el mensaje a esos grupos fundamentalistas que repiten y se autorrepiten y crean fanatismo diciendo el Estado debe permitirnos nuestras reuniones. Vamos a tener nuestras reuniones, vamos a ir a cantar a nuestras iglesias a todo pecho, sin mascarilla, vamos a darnos los abrazos de la paz, vamos a besarnos y todo, y Dios nos va a proteger. Falso. Dios te protege siempre y cuando tú también te protejas. Así que la religión no puede ponerse por encima de la convivencia como sociedad. Es decir, en el pasado se suponía que los reyes, etcétera, eran elegidos por Dios para protegernos. Ahora nosotros nos protegemos, ¿sí? Y asumimos una conducta cívica necesaria. La Iglesia Católica ha hecho totalmente válidas las reuniones religiosas online. Entonces, y nos ha, diríamos, si alguien padecía porque no podía ir a misa, sepan que están todos perdonados, ¿sí? Si no están yendo a misa hace cinco meses, ojalá algún día nos volvamos a encontrar, pero lo religioso nunca debe sobreponerse a lo que es de sentido común. Muchas gracias, hermano Hugo. Bueno, el tiempo es siempre cruel en estos medios y yo la verdad estoy muy agradecido a hermano Hugo por su presencia, sus comentarios, su ponencia que nos ha iluminado. Como les repito, hemos tenido una importante cantidad de personas que han estado siguiendo la ponencia y que han estado haciendo comentarios que realmente han sido muy favorables. Hermana Mila, también, realmente un gusto también poder contar contigo, poder encontrarnos después de un tiempo, además, en este espacio formativo, y también agradecerte a nombre de la ONDEC tu colaboración y tu disponibilidad para estar con nosotros en este espacio. Esperamos, hermano Hugo, también a nombre de la ONDEC, que no sea la última vez, contaremos con su presencia seguramente en otras ocasiones. Hermana Mila, de la misma manera, también contaremos con su colaboración y estamos realmente muy satisfechos. Creo que todos podemos darnos pero muy satisfechos por todo lo que se ha conversado en este espacio, que estamos seguros va a servir de mucho, sobre todo para llevarlo al terreno, que es precisamente el diálogo con los niños, con los adolescentes, con sus familias, que esperan muchas veces algo de sus profesores de religión, una palabra de aliento, un mensaje de esperanza, un testimonio de vida. Así que lo que ustedes nos han dicho realmente ha sido muy, pero muy provechoso. Hermano Hugo, hermana Mila, un gusto haber compartido esta tarde, esta noche con ustedes. Realmente agradezco al Señor y nos despedimos con todos y todas los que nos han seguido. Hasta una próxima oportunidad. La Comisión de Educación, Cultura y Bienes Culturales de la Conferencia Episcopal y la Oficina Nacional de Educación Católica, les damos las gracias infinitas a ustedes dos y a todos los que nos han seguido. De esta manera podemos dar por concluido este espacio y les agradecemos y nos despedimos hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias con todos y todas.
Hasta pronto. Gracias, hermano Hugo. Gracias, Mila. Gracias a todos y todas.